Bueno, vamos a dar inicio a esta propuesta de presentación de uno de los temas referidos a la unidad número 2 del programa de Historia Americana 1, ¿no? Y en este caso hemos titulado la presente presentación como desestructuración, mientras esperamos que algunos se vayan sumando a la presentación. Este texto, bueno, desestructuración es un concepto que ustedes van a poder leerlo con mayor profundidad en la próxima clase, y tiene que ver también con una producción de Nathan Bachtel, del cual ustedes ahora van a leer Rebeliones y Milenarismos, digamos en particular, que consiste, en este caso, en la pervivencia de ciertas estructuras que corresponden al imperio incaico, en un contexto como el colonial, de transición, digamos, si se quiere, en donde se van produciendo estos procesos de reacomodamiento y de pervivencia de ciertas estructuras, principalmente las económicas. Por ejemplo, si bien la redistribución, ¿no?, que está asociada con el Estado incaico desaparece, se mantiene, al menos en lo que se refiere a los aylus o comunidades indígenas, la reciprocidad, por ejemplo, ¿no? En este caso sería el ejemplo de una estructura relacionada con lo económico que se mantiene en, ¿no?, un contexto, en un nuevo contexto que es el contexto colonial. Primeras ideas, digamos, al respecto. Una es esta de, si ustedes pueden leer, dice, la sociedad, en la sociedad colonial, dos puntos, hay un aprovechamiento de las estructuras preexistentes. Hablábamos sobre la reciprocidad, de repente instituciones vinculadas con el trabajo coactivo como la MITA, por ejemplo, la presencia de los llanas, ¿no? Son aspectos que nos hacen pensar particularmente en esta idea. Pero así como hay un aprovechamiento de estas estructuras preexistentes, también hay todo un proceso de degradación, de destrucción, digamos, se quiere, a partir de la intervención de formas organizativas propias del mundo castellano, ya en el contexto de los Andes meridionales. Por ejemplo, un aspecto que se destruye, que ya lo mencioné anteriormente, se refiere al sistema de redistribución. Teniendo en cuenta un esquema precisamente de Bachtel, para cuando habla sobre la estructura del Estado inca, allí él toma como referencia en la parte de arriba lo inca, o el inca, en la parte del medio, en este caso, bueno, ahí tenemos ya un participante. Ernesto, ¿me estás escuchando? Ernesto. Bueno, mientras él aparece, ahí estamos admitiendo a Javier Toledo también. Ernesto, ¿me estás escuchando? Bueno, ¿quiénes están participando en esta presentación? Bueno, no han habilitado sus cámaras, por eso no los puedo ver. Es Ernesto y Javier Toledo. Pero mientras tanto, si ellos me van escuchando, en principio, y yo voy habilitando, si quieren, también un chat para que me vayan escribiendo, si efectivamente me pueden escuchar, voy siguiendo con esta lógica. Entonces, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Muy bien, Ernesto está ahí, lo puedo ver. A Ernesto, y bueno, y también creo que está participando de esta presentación, eh, bueno, Javier, ¿no? Que bueno, seguramente me debe estar viendo. Bueno, sigamos con este tema y después le doy la intervención a ustedes que me están escuchando. Decíamos que frente al, bueno, ya pasa todo lo que tiene que ver con el proceso de la conquista, se da hacia más o menos 1532, con la muerte de Atahualpa, digamos, en principio, y de ahí se inicia todo un proceso que se llama de transición al sistema colonial, ¿no?, que es aproximadamente hasta 1572, cuando llega a los Andes meridionales el virrey Francisco de Toledo. Entonces, lo que mostraba en esta filmina particularmente son como dos ideas, ¿no? Por un lado, esta idea de que el sistema colonial aprovecha estructuras preexistentes, es decir, que existían
dentro del marco de lo que es el imperio incaico, por ejemplo, la mita, por ejemplo, los yanaconas, por ejemplo, la idea de la reciprocidad. Pero así como aprovecha esas estructuras, también hay todo un proceso, ¿no?, de destrucción de parte de esa estructura incaica. Y en ese caso, lo que se destruye es el sistema de redistribución. Ernesto, ¿vos te acordás sobre en qué consiste la idea de redistribución? Lo que me acuerdo de la distribución era que tenían que distribuir quién estaría al mando y qué terrenos tenía que ocupar cada español en cada lugar, digamos, y qué disposición política tenía que implementar a los indígenas, y los Bueno, indios tenían ese nuevo sistema sí, político. en realidad la redistribución está asociada a una estructura del Estado incaico, ¿no? Hay que mirar en la parte de arriba está el Inca, en la parte del medio está el Curaca y en la parte de abajo están las comunidades. Todo lo que producen las comunidades, obviamente a través del tributo en cuotas de trabajo, ese excedente va a parar en manos del Inca. Y el Inca se encarga de redistribuir ese excedente tanto a los curacas como a las comunidades. ¿Se entiende? Entonces la redistribución es una característica propia del Estado incaico, que cuando se muere Atahualpa, toda esa estructura se comienza a caer, obviamente, y eso va a desaparecer. Lo que sí pervive en el tiempo, obviamente, es la idea de la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Esta idea de dar y recibir algo a cambio. Eso es, digamos, en principio, ¿no?, lo que uno puede entender como la idea de la reciprocidad. Siguiendo con esta idea, también desde el punto de vista de lo espacial, también hay un proceso de desestructuración. ¿Por qué? Porque el Cusco deja de ser el centro organizativo del espacio y ahora, fíjense, la capital se va a establecer en Lima, ya no en la Sierra Central peruana, sino en la costa peruana. Entonces, obviamente, eso trae a colación la idea de un nuevo criterio de territorialización a partir de la intervención de los españoles, en este caso, ¿no? Otro elemento que va a sufrir también un proceso de desestructuración es la idea de la complementariedad vertical, ¿no? Este concepto, quizás ustedes lo habrán leído en la materia anterior, habla sobre una estrategia de control de los recursos naturales llevada a cabo por en este caso, por las comunidades, ¿no? Por ejemplo, las comunidades del altiplano envían familias o colonos hacia la costa o hacia la selva con el propósito de obtener recursos naturales que quizás en lo que es el área central, en este caso la cuenca del lago Titicaca, no se puede obtener. Ustedes saben que la cuenca del lago Titicaca está sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y hay ciertos productos que son imposibles de producir por la temperatura, por las heladas, por ejemplo el maíz, ¿no? Entonces el maíz, a través de estas familias, se consiguen en otros pisos ecológicos. Entonces, vuelvo a insistir, este es un concepto de John Murray. También, fíjense, ¿qué otra cosa se va desestructurando? Dice, hay una disposición de los medios iniciales de producción. Comienzan ya tanto las mejores tierras como el control del agua, comienzan a ser despojados de los indígenas y comienzan a pasar a manos de los españoles y obviamente eso va a implicar un nivel inferior de producción, ¿no? En este caso de alimentos. También las guerras, las epidemias y todo lo demás lleva también una falta de mantenimiento de terrazas y canales de riego. Obviamente eso también va a implicar una baja en la producción de alimentos. Y obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista de lo religioso, hay todo un proceso de extirpación de idolatrías que va a implicar la persecución de todas aquellas prácticas andinas que en el contexto incaico obviamente forma parte de los rituales y todo lo demás, pero que en este contexto comienzan a ser perseguidos con el propósito de instalar, en este caso, la religión católica. ¿Preguntas hasta acá? Ahí está. ¿Preguntas hasta acá? Ahí lo veo a Javier y a Arturo no, a Arturo, bueno, ahí está. Javier, ¿me está escuchando? Javier Toledo. A ver, profe. Sí, te Buena, toca. profe, acá lo escucho.
Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, simplemente un aporte que recuerdo esta estructura, ¿no? Sí. Que tenían los incas. Me parece interesante una frase en el video que, bueno, en el documental, mejor dicho, que usted nos pasó para que veamos sobre Pizarro, en el Ujú. que decía que no se pasaba hambre. Me llamaba la atención a mí, quería saber usted qué pensaba, porque yo en el trabajo lo plasmé, si Sí. esa frase de que los incas no pasaban hambre era real o era hasta un punto una romantización, ¿no? De este sistema inca. Ese era, bueno, era un aporte y ahora se transformó en duda porque recordé lo que se me planteó en ese momento. Buenísimo. Leamos esta frase que puse ahora al frente y que va a, en todo caso, aclarar la duda de Javier, ¿no? En el siglo XVI, fíjense, dice, se produce la transición de un modelo de producción que procuraba la reproducción ampliada de los hombres y de la fuerza de trabajo. Dice, el Estado aumentaba la energía que captaba como tributo por otro modelo, por otro modelo, mercantil y colonial, que es el español, obviamente, cuyo principio era la producción de oro y plata, como la forma general de la riqueza en cuanto a riqueza. Este sistema se instauró en medio del derrumbe de la población indígena. Esto lo vamos a poder ver bien cuando leamos a Natá Bastel y el texto que se refiere específicamente a la desestructuración. Explico lo siguiente. Cuando el Inca, a través de la mita, ¿no?, que era la forma de cómo se extraía el tributo, digamos, en forma de trabajo, convocaba parte de la población a cumplir con el tributo, bajo ninguna circunstancia estas tareas, ¿no?, se contradecían con las actividades que se realizaban dentro de las comunidades. Además, el Estado incaico garantizaba comida y bebida, ¿no?, a los que imitaba, a los mitayos, particularmente a los tributarios. Entonces, de esa forma, en principio, no había interrupción en las actividades llevadas a cabo por las comunidades para cuando cumplían con sus propias actividades dentro de la comunidad y para cuando cumplían con las actividades con el Estado. Situación totalmente diferente es cuando se aplica el modelo colonial, cuando en realidad se fija una tasa tributaria en donde son los propios indígenas los que, además de la fuerza de trabajo, deben poner, entre otras cuestiones, los insumos, por ejemplo, la lana, ¿no? En el caso del tributo, por ejemplo, en la cuenca del lago Titicaca, que era una zona con importantes recursos laneros, en este caso, era el Estado incaico que ponía la lana para que los indígenas los transformaran en tejidos. En el caso del periodo colonial, los españoles imponían el tributo en lana, pero ellos no ponían los insumos. Quienes ponían los insumos eran los integrantes de las comunidades indígenas en este caso. Entonces, lo que quiero decir es que son dos lógicas totalmente diferentes, ¿no? En una, en donde el Estado incaico, a través de la redistribución, ¿no?, devolvía parte del excedente a las comunidades, y en otra, en el caso del Estado colonial, que absorbía el excedente, pero ese excedente no volvía a la comunidad, sino en realidad iba a parar en manos del mercado, ¿no? Entonces, cuando uno habla del sistema colonial, también habría que pensar en la posibilidad de formación de una economía de mercado con esta lógica de la oferta y de la demanda, en donde obviamente es el sector español el que sale beneficiado. ¿Estamos, Javier? ¿Se entiende un poco eso? Bueno, sigamos entonces con esto. Entonces, A la desestructuración, fíjense, cuando ustedes lean el texto de Bastel sobre rebeliones y milenarismo, él dice, bueno, que la conquista fue inmediata, fue veloz, digamos, en principio, por diferentes tipos de razones que en algún momento hemos explicado, pero eso no ha significado que no haya existido, digamos, en principio, una cierta resistencia por parte de los indígenas. Resistencias que se ven evidenciadas en dos movimientos que vamos a ver brevemente, en la experiencia del Estado Neo-Inca de Vilcabamba y en el movimiento milenarista Taquioncoy. Entonces, fíjense en lo que dice la frase, dice, a la desestructuración, los indios opusieron rebeliones que, aunque fracasaron, permiten captar el movimiento en el que afirman sus valores a través de la acción colectiva.
Esta frase es bien interesante porque nos permite ver a los indígenas no como sujetos pasivos, ¿verdad? Sino como sujetos activos que reaccionan frente a la imposición del sistema colonial que por este momento está atravesando por una instancia de transición. Entonces, para ver el tema de las rebeliones, fíjense, el primero que vamos a ver es el movimiento milenarista Takeonkoi. Esto es, digamos, como una pequeña presentación de la lectura que ustedes van a hacer para cumplir con su práctico. Fíjense, las características del movimiento milenarista que a propósito se da en la región de Huamanga, que es en la Sierra Central peruana. Una primera característica es esto que dice, antes de avanzar, me parece un detalle interesante, que es que la conquista, les dije en alguna oportunidad, no solamente se da en el plano de lo terrenal, es decir, la lucha entre hombres contra hombres, sino también se da en el plano de lo espiritual. Y en el plano de lo espiritual implicó la derrota de los dioses andinos, lo cual fue nefasto, obviamente, para las comunidades indígenas por la concepción que ellos tienen de las deidades y de la religión particularmente. Digo, para nosotros los católicos, Dios está arriba. Dios no convive con nosotros, sabemos Dios está en el cielo, ¿no? Y ni siquiera vemos a los dioses, o a Dios en todo caso acá. En cambio, en el mundo andino, los dioses o las deidades conviven con los hombres y las mujeres de los Andes. Paso a explicar. Los apus, que son las montañas, el sol, la luna, Venus del amanecer, Venus del anochecer, la Pachamama, fíjense ustedes, no están en otro nivel, sino están en el mismo nivel de existencia de los hombres y de las mujeres de los Andes. Entonces, esas deidades son las que precisamente han sido derrotadas, en este caso, por las deidades del panteón cristiano. Entonces, obviamente, fue una catástrofe que uno no solamente la puede inferir en términos demográficos, en términos económicos, sino también una catástrofe en términos de la religiosidad en el mundo andino. Entonces, el movimiento milenarista Takeonkoi significa una posibilidad del renacimiento, dice acá, de la cultura indígena tradicional orientada hacia la rebelión. Este movimiento, ustedes lo van a leer en el texto, no es bajo ninguna circunstancia un movimiento violento, sino que se da en términos de las mentalidades, digamos, se quiere. Otra característica, fíjense acá, dice, anuncia un acontecimiento cósmico basado en la idea del tiempo cíclico. Bien interesante este tema, porque recuerden ustedes que nuestra concepción del tiempo, hablamos de nosotros los occidentales, es lineal, mientras que la concepción del tiempo en el mundo andino es cíclico, en este caso. Entonces, ese acontecimiento cósmico es coincidente, fíjense, dice, la fundación del imperio en 1565 coincide con la sublevación que prepara Titu Cuzi. Ellos hablan, en el mundo andino, de 4 edades que se dan en este caso, cada 100 años. Entonces suponía que era el fin de un ciclo que iba a dar como resultado el retorno del pasado incaico, en este caso. Fíjense, este movimiento milenarista tiene otra característica. La reivindicación del incaico en una nueva representación del mundo. Aparece acá el dualismo, pero fíjense, de 2 huacas. Pachacamac, si ustedes en algún momento vieron los sitios arqueológicos en el mundo peruano, Pachacamac era un centro religioso huari, fíjense, pero que luego también ha sido poseído por los incas, que queda muy cerca de Lima. Y también tenemos la huaca Titicaca, que en realidad es el lago Titicaca, ¿no? Entonces, hay una reivindicación de lo incaico, dice, en una nueva representación del mundo, en donde tanto Pachacamac como el lago como el Titicaca, como Huaca, van a retornar, digamos, ¿no? En este nuevo ciclo, ¿no? En principio, fíjense. Otro detalle interesante es las huacas. ¿Qué son las huacas? ¿Quién me puede decir qué son huacas? ¿Arturo? ¿Arturo? ¿Me está escuchando ahí? Arturo Salazar. ¿Qué son las huacas? No me acuerdo profundamente. ¿Eh? No me acuerdo lamentablemente que eran las huacas. Sí, a las chicas que por favor que activen
el video, así yo las puedo ver, que activen sus cámaras. Cintia, ahí está Carla. Carla, ¿qué son? Sí, ¿Qué tal, Carla? ¿Qué son las huacas? tampoco no sé, profe. No me Bueno, acuerdo. las huacas son objetos sacralizados, ¿verdad? Por ejemplo, las apachetas. ¿Conocen apachetas? Las apachetas, que son esos mojones de piedra que hacen en el carnaval. No sé si ustedes fueron a la quebrada de Humahuaca. No. Sí, Nadie fue. Nadie fue. Ana, ¿usted fue? sí. ¿Sí? Bueno, las apachetas son como las huacas, ¿no? Donde uno le pone la coca, le pone el alcohol. Las apachetas generalmente están ubicadas en los lugares como las abras, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Iruya, antes de llegar a Iruya, se llega a un lugar muy elevado en las montañas, y allí uno puede encontrar una pacheta donde le da gracias a la Pachamama, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una huaca? Es obviamente una piedra, es un árbol al que le cayó un rayo, puede ser un manantial, una huaca, entonces, pero tiene la calidad de ser un objeto o un lugar sacralizado. En este caso, ¿no? Las huacas, esas que estaban en una roca o en un árbol, ahora comienzan a encarnarse en los hombres, particularmente, ¿no? Este movimiento milenarista, fíjense en otra característica, plantea una ruptura total entre los españoles y los indios, ¿no? Y cuando uno habla de la ruptura, habla de un desprecio para con la religión cristiana, en este caso para la religión católica particularmente. Entonces se va a castigar a todo aquel, ¿no?, que realice prácticas no relacionadas con el catolicismo, digamos, si quiere. Como le dije hace rato, fíjense, no es un movimiento violento, lleva a cabo esta praxis, dice, mágico-religiosa, ¿no? Y a pesar, fíjense, de que niega todo lo español en cuanto a lo religioso, digamos particularmente, adopta algunos elementos cristianos. Por ejemplo, la idea de la resurrección, planteada acá, ¿no? Dice el dualismo, o la resurrección de las huacas, Pachacamac, Titicaca, y las Marías, digamos también, que ustedes lo van a leer en qué consiste. El otro movimiento es el Estado Neoinca de Vilcabamba. Este es bien interesante porque, fíjense, ahí me faltó decirles lo siguiente respecto al tema de la duración, ¿no?, del anterior, del movimiento milenista Taquioncoy. 1560-1570, es decir, que tuvo una duración de 10 años, en principio. En cambio, la del movimiento milenarista Taquioncoy tuvo una duración de 40 años. Fíjense, desde 1536 hasta 1572, cuando su último líder, Tupac Amaru I, fue asesinado, digamos en este caso, por el virrey Francisco de Toledo. Esta, a diferencia del anterior, ¿no?, esta sí fue una rebelión violenta. Significó incursiones militares al Cusco, a pueblos cercanos, digamos, se quiere, a esta ciudad, o en todo caso incursiones violentas a todas aquellas comunidades indígenas que han sido colaboracionistas para con los españoles. Y este Estado en particular dice, se intenta que el Estado incaico de la posconquista sea reconocido por la corona española. Entonces, aquí también se plantea una especie de proyecto político de reivindicación de lo incaico en un contexto colonial, ¿no? Si uno mira la cronología, ¿no? Acá están, fíjense, 1537-1572, Vilcabamba, que queda en el Valle Sagrado de los Incas, se convierte en el centro de la resistencia. El primer líder de ese movimiento o de ese estado incaico, neo-inca, digamos, se quiere, fue Manco Inca, hijo de Huayna Cápac. ¿Se acuerdan ustedes que es el padre, era el padre de Atahualpa y Huáscar en ese caso? Entre 1533 y 1536, Manco trató de respetar una alianza, porque Manco Inca fue puesto por Pizarro como un Inca fantoche, en principio como para sostener esa estructura incaica que comenzaba a derrumbarse ante la muerte de Atahualpa, en principio, pero Manco Inca es humillado y se va, ¿no?, del Cusco, dice, logra llegar al valle de Yucay y armar un ejército de 50.000 hombres
y aprovechando que Almagro se fue hacia Chile, lo que hace, y que Pizarro estaba en Lima, lo que hace Manco Inca es sitiar la ciudad del Cusco por un año, pero obviamente no resultó ser muy exitosa la experiencia, y al final se termina refugiando en Vilcabamba, ¿no? Y el último líder de este movimiento es Tupac Amaru I. ¿Por qué le ponemos Tupac Amaru I? Porque vamos a leer más adelante también una experiencia de rebelión de Tupac Amaru II, en este caso. Aquí, si bien no pongo los otros referentes, fíjense, resulta que entre 1537 y 1572 hubo varios que han dirigido el Estado Neo-Inca de Vilcabamba. Por ejemplo, Zaire Tupac, ¿no? Es el que le sigue al amigo Manco Inca, por ejemplo, ¿no? Y después el último es el amigo Tupac Amaru. Las características, sí, Ernesto. No, yo quería preguntar, ese Tupac Amaru es el que le partieron en 4, ¿no? Sí, sí. En realidad la modalidad de cómo se asesinaban a los líderes étnicos en aquel momento era esta modalidad de destrozarles, digamos, o sea, o eran o ahorcados. Claro, en la plaza de armas decían que era el lugar donde tenían que hacer castigo, ¿no? Exactamente. Y después las partes de ese cuerpo destruido, digamos, ¿no? En principio eran redistribuidos en diferentes pueblos o ciudades a modo de generar temor, digamos, ¿no? Por parte de aquellos que intentaran rebelarse nuevamente. Entonces, fíjense en las características del Estado Neo-Inca de Vilcabamba. Uno es el culto al sol. En principio es una vuelta a todas aquellas prácticas religiosas incaicas, digamos, si quieres más, en el caso del amigo Manco Inca, llevaba la borla imperial, es decir, todo lo que tiene que ver con los símbolos imperiales, digamos, si se quiere. Y hay un detalle que trae a colación, en este caso, Pactel, dice, en sus 40 años varía, dice, entre resistencia a la aculturación, aceptación política de elementos culturales del español. Ese es un detalle bien interesante porque hay algunos referentes étnicos del Estado Neo-Inca de Vilcabamba, que son 4, hay algunos que aceptan ser bautizados, ¿no? Pero en esa función, inclusive de aceptar a españoles en lo que es Vilcabamba en particular, terminan siendo asesinados, ¿no? En este caso. Lo que hace Toledo, acá el último punto, creo que hay un Toledo entre los compañeros, ¿no? Javier Toledo, espero que no sea pariente de Francisco de Toledo, el virrey del Perú, ¿no? En este caso, él lo que hace es una represión violenta, terminando con el Estado Neo-Inca de Vilcabamba. Ya para terminar con esta partecita, aquí vamos a traer a colación lo que dijo el amigo Ernesto. Dice, hay una muerte de Tupac Amaru y muerte de Atahualpa. 2 incas muertos y un solo cuerpo. Eso da inicio al mito utópico. ¿Quién de ustedes me puede decir, en principio, cómo murió Atahualpa? ¿Sí, Ernesto? O sea, lo que yo sé es que Atahualpa pensaba que era un dios o alguien divino. Es lo que escuché de de los incas de aquel tiempo y que lo rescataran con moneda y oro, ¿ve? Y bueno, le devolvieron pero con la cabeza partida. O sea, le cortaron la cabeza y le entregaron hacia los incas. Ok. Es el mito En que realidad, sé. Atahualpa, para todos, y a Cintia también me gustaría verle que active su cámara, y a Flores también, no sé, para verles, pero en principio Atahualpa, fíjense, Atahualpa muere ahorcado, ¿no? Lo sientan en una silla, ¿no? Y atrás le ponen un torniquete, y le comienzan a dar vuelta al torniquete, y hasta que él termina muriendo. En realidad, se había previsto que Atahualpa muriera quemado en la hoguera, ¿no? Porque en algún momento le habían dado una Biblia, ¿no? Y le dijeron, esta es la palabra de Dios. Entonces lo que hizo el amigo, en este caso Atahualpa, fue hacer esto, ¿no? Lo tiró. Dice, no, ¿qué palabra de Dios si esto no dice nada? Y tiró la Biblia. Entonces, obviamente, los españoles dijeron, no, esto es una calumnia, ¿no? Para con Dios, entonces hay que quemarlo en hoguera, ¿no? Pero no murió de esa manera. Lo que pasa es que el amigo Atahualpa, ya a punto de ser asesinado en la hoguera, decide convertirse al cristianismo.
Y esa conversión le da la posibilidad de que se muera, pero no en la hoguera, sino de otra manera. Entonces a él le terminan, ¿no? Con el torniquete, lo terminan ahorcando. Y el amigo Atahualpa, perdón, el amigo Tupac Amaru, muere, como lo señaló Ernesto, con sus partes o con sus miembros totalmente desmembrados. Y le cortan también la cabeza, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que en el ámbito de las mentalidades en el mundo andino, se genera un mito utópico que se llama el mito del Incarri, ¿no? Para traducirles en otras palabras, el mito del Inca Rey, ¿no? En este caso. ¿Qué es el mito del Inca Rey? Fíjense ustedes acá, ¿no? Dice, el mito del Inca Rey tiene una vertiente popular de la tradición oral. Aún hoy se puede, digamos, en principio encontrar referencias sobre ese mito, que sostiene lo siguiente, ¿no? Fíjense, para terminar esta parte, que sostiene lo siguiente. En la creencia popular andina, aún en la actualidad, se creen que estas partes del cuerpo del amigo Tupac Amaru, que en realidad ellos creen que es Atahualpa, está, ¿no? Tirando sus pequeñas raíces, buscando las otras partes del cuerpo. Y que cuando esas partes se vuelvan a reencontrar, va a ser el inicio de una nueva era. Entonces va a implicar el retorno del Inca Rey. Fíjense, eso significa el mito del Incarri, que es un mito que tiene una vertiente popular y que está vigente aún en la actualidad. Muy bien, esto digamos que quería traer la colación como para que podamos avanzar un poquito sobre rebeliones y milenarismo, en principio, pero quería que cada uno, el que está presente ahora, me comente cómo va con las lecturas, ¿no? Comencemos con Ana Alberto. ¿Cómo vas con la lectura, Ana? Bien, profe, en lo último me quedé en el Valladolid. En ese me quedé. No lo presenté todavía. El último texto es el de los debates, ¿no? Sí, de Valladolid, no sé cómo se llama. Exactamente, los debates, bueno, sí. Sí. Bueno, ahí me quedé, profe. ¿Carla? Yo, en el último trabajo también me marcó que tuve varios errores. Sí. Así que más o menos con la comprensión de la lectura. Bueno, en realidad no era como tan difícil, era marcar esta idea de las leyes de Burgos, la de Valladolid o las leyes nuevas. Había que hacer como hincapié principalmente en la que a mí me interesa principalmente, se refiere al tema de las leyes nuevas, ¿no? La de 1500, ¿qué año será? 1542, en la medida en que coarta el poder a un grupo, ¿no? El de los encomenderos, ¿no? Claro. Particularmente. Sí. Y obviamente esto de que ustedes tengan bien en claro la posición política e ideológica, tanto en este caso de Montesinos, del fray Montesinos, pero principalmente de Ginés de Sepúlveda y del Bartolomé de las Casas, ¿no? Son como los primeros, bueno, son las primeras discusiones respecto a la naturaleza del indio, ¿no? Si este va a ser tributario o no de la corona, ¿no? O simplemente iba a ser sometido a la esclavitud. Entonces es interesante todo ese debate que se va dando en todo ese transcurso hasta 1542, ¿no? Ahí la veo también. Y Arturo, ¿vos cómo vas con la lectura? Con la nueva, todavía no la leí, profe. Pero, profe, hay una compañera que no puede entrar. No sé por qué, por la contraseña. Ahí le había mandado una contraseña para que ella vea cómo puede entrar. Sí, ella lo pone o no sé qué, pero le aparece como incorrecta. ¿Quién no puede es? entrar a la videoconferencia. A mí me pasaba lo mismo. Bueno. Pero, sí. Sí. Y ahí está Alejandra también. Hola, profe. ¿Cómo vas con la lectura? Bien. Ahí te puse una nota baja en el último. Ay, profe, qué malo que es. No me diga eso delante de todo. Sí. Y Cintia, a ver, la quiero escuchar a Cintia. Cintia, Noemí. ¿Profe?
¿Sí? Hola, ¿Vos ¿me cómo vas con la escucha? lectura? No, yo tenía mi compu, se me había entrado un virus, entonces yo lo mandé para que me lo haga el técnico Mm, y me lo entregó recién el fin de semana, por eso me atrasé con los trabajos prácticos. Y bueno, yo estoy en las partes de las leyes, estoy con la lectura esa. buenísimo. Y no puedo entrar al video porque resulta que ayer se me cayó el celular y se me rompió la cámara frontal. Mm, Así que la única cámara que funciona es la parte de atrás. No puedo hacer video en bueno. la parte frontal. Yo quiero decirle a todos que si bien pongo un día y una hora, tampoco es para cortarse las venas, digamos, ¿no? Es decir, si no pueden presentarlo por diferentes tipos de razones, quiero que lo entiendan, lo voy a entender, ¿no? Mientras ustedes presenten el trabajo, sería como buenísimo, ¿me entienden? Lo pongo como para que mantengamos una regularidad y que ustedes no se vayan quedando atrás con los trabajos. Pero si, pero si sucede, si llegara a suceder, bueno, ahí Maribel Arjona está tratando de unirse, digamos, a la reunión. Ahí lo veo a Joaquín también, ¿no? Me aparece ahí. Bueno, entonces digo, tratemos de ir poniéndonos al día con las actividades. Yo puedo entender que a alguien se le haya roto la computadora, puedo entender de repente que no tienen conectividad, así que bueno, voy a tener la paciencia del caso. Y un tema que me preocupa es que si bien decían que iba a comenzar las clases, por ejemplo, en las universidades decían que iba a comenzar la clase el 1 de junio, eso no va a pasar así. Se está hablando de que las clases recién comiencen en septiembre, ¿no? Fíjense, en los primeros días de septiembre. Entonces, mientras nosotros sigamos manteniendo la regularidad y que tengamos clases durante 3 meses, yo lo que puedo hacer es ir garantizándole la regularidad de la materia, ¿me entienden? Ahora, si ustedes son discontinuos y no van manteniendo la regularidad en las lecturas, bueno, ahí ya nos topamos con otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es que tratemos de mantenernos al día con las lecturas, como así también con el tema de las diferentes propuestas, digamos, que se hagan en este espacio virtual. Por lo pronto, estoy muy satisfecho con el trabajo de todos ustedes, ¿no? La gran mayoría ha ido presentando sus trabajos y están como, los veo muy interesados en sus escritos y todo lo demás. Lo que voy a ir agregando en estos últimos prácticos va a ser el trabajo con videos, ¿no? Ustedes ya seguramente algunos han recibido, todos ya han recibido la notificación, va a haber que hacer como pequeños videos en donde quiero ver sus caritas, quiero ver que utilicen algún tipo de recursos como PowerPoint o hasta afiches si ustedes quieren, para explicar sobre diferentes tipos de temáticas y para prepararnos para el primer parcial. El primer parcial sería en la segunda semana de mayo y sería un parcial integrador en donde ustedes harían una especie de videoconferencia. Yo estaba pensando quizás en el tema de elegir algunos y a través de Zoom elegiríamos un grupo de 4 o 5 personas donde ustedes me darían la explicación del tema que eligieron. Es decir, ¿cómo sería la propuesta? Sería una evaluación integradora grupal. ¿Se entiende? Obviamente, sin necesidad de reunirnos para hacer la evaluación. No, lo podemos hacer coordinando en un WhatsApp, en este caso. Entonces yo estaría, supongamos que Ernesto sería el coordinador del grupo. Él sería, en este caso, el que me invitaría a mí y a los demás compañeros. Se habilitaría el Zoom y las 4 o 5 personas del grupo me darían sistemáticamente una exposición de los temas que han elegido para la prueba integradora. ¿Les parece? Y lo haríamos, una exposición sería de 20 a 25 minutos nomás. ¿Les parece? Esa sería la propuesta. ¿Qué dice usted, Ernesto? Bueno, sí. Profe, yo tenía una consulta. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Respecto al... Ernesto. Sí. Estaba leyendo hace rato en la tarde el texto que usted envió hoy en el Classrooms y cuando estaba leyendo el texto me dice el movimiento Taki Onkoi, pero acá en el texto me dice movimiento, me dice Taki Ongo, me dice. Y
cada rato menciona esa misma palabra de explicación, pero no dice el hongo la palabra, y por eso me pongo dudas si es Son hongo o formas hongo. indistintas de cómo Dice se movimiento escriben, ¿no? tóxico. Ernesto, son formas Sí, indistintas de esa cómo se escriben, en principio. es la duda que Relacionado con tengo. el texto, hay algo que les quiero decir para no generar confusión. Es que hay una primera parte del texto que habla sobre rebelión y milenarismo, y después habla sobre guerra y aculturación, se llama la otra parte del capítulo, donde habla sobre los araucanos. Estamos en rebelión y milenarismo, habla sobre el Estado Neoinca de Vilcabamba, sobre el movimiento milenarista Taconcoy, y una partecita sobre la guerra de Mixton. Y en el capítulo de guerra y aculturación habla sobre, en este caso, los araucanos. Eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta, para cuando hagan el práctico y no se den con la novedad de que están leyendo el texto y digan, no encuentro acá araucanos, y ahí está, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Maribel, ¿cómo vas con la lectura? Maribel, hay que activar ahí tu micrófono. Tenés que activar tu micrófono. Ahí Bien, me va bien la lectura. Solamente tenía, me complicó más sobre el TP número 3 de paradigma. Decime uno porque no podía unirme. Sí. ¿Pero después vas bien con las lecturas o no? Sí, el único que me complicó fue de los paradigmas, después el resto bien, Okay, directamente el tema con de el los video. paradigmas, sí, el tema de los paradigmas eran como 3 paradigmas, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esos paradigmas? Sí, a ver, Sí, Alejandro, no sé si... era social, Sí, creo era social, religioso, y creo Por que la era riqueza. claro, bueno, eso exacto. está bien, esos no son paradigmas, en realidad, ¿qué son esos? ¿Utopías? Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién Maribel. dijo eso? Bueno, Maribel. utopía. Sí. Los paradigmas son los paradigmas de la interpretación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 paradigmas? En términos generales, no Esa era importa, la nos duda que equivoquemos. tenía. Sí. Yo tengo 2. Sí, eso me había confundido. Una es el tema de la leyenda negra, ¿no? ¿Qué significa esto? Que vinieron los españoles acá, generaron un derrumbe poblacional, fue nefasto para la población indígena. La otra opción, dicha en términos generales, el indígena como sujeto pasivo, ¿no? Y la tercera opción es que el indígena no es un sujeto pasivo, bajo ninguna circunstancia. Genera diferentes tipos de acciones de resistencia frente al sistema colonial. Ese tercer paradigma es el que se adhiere Steven Ster, y que muy pocos han logrado interpretarlo, digamos, ¿no? En principio. Entonces, obviamente, tiene que ver mucho con el tema de que no leemos sobre historiografía en general, por eso nos cuesta mucho poder interpretar lo que dice el autor y situarlo en una corriente historiográfica, pero bueno, es cuestión de seguir leyendo ese tipo de texto, digamos, en particular, ¿no? Bueno, me voy despidiendo, ¿les parece? Me alegra verles sus caras y tener como una aproximación en este momento de coronavirus, ¿no? Y espero que se resuelva muy pronto, ¿no? Ayer escuchaba con atención de que los ingleses ya tenían muy próximo una vacuna, ¿no? Que dicen que para el septiembre ya van a tener la vacuna contra el coronavirus, pero resulta que después escuché al doctor Singh en América, y dice, bueno, que la vacuna va a salir en septiembre, que va a ser distribuida principalmente en los países del norte, y que en Argentina o en los países del sur recién va a llegar en el mes de marzo o abril del año que viene. Así que bueno, eso me ha bajoneado un poco, digamos, sobre ese tema, porque me imagino que todo el mundo está expectante a que todo esto se mejore, ¿no? Así que, Profe, ¿qué una tal si la semana consulta. que viene nos volvemos a encontrar y les planteo otro tema? ¿Les parece? Sí, Sí, profe. tengo una consulta. ¿Quién? Maribel. Maribel, Sí. una consulta, sí. Respecto, ¿usted sabe sobre los finales, o sea, en el terciario, cómo sería la metodología o el método ahora? Porque había mesa en abril y también había mesa en junio, julio, si sabe algo respecto a las mesas. Lo que yo te puedo decir es que todo pasa para adelante. Todo pasa para adelante, ¿no? En la medida en que se levante la cuarentena, todo queda suspendido y todo queda a nuevas directivas, digamos. Eso será mesa de exámenes,
si alguien perdía la regularidad, supongamos en el mes de mayo, o en estas últimas mesas de examen, creo que pasaban en abril, si alguien las perdía, la regularidad va a pasar hacia adelante, ¿se entiende? Hasta que todo esto se solucione, entonces no habría que preocuparse hasta que surja nueva directiva. Fíjense, nadie está hablando de mesa de exámenes, nadie, en ninguna institución, ni siquiera en la universidad, ¿no? Entonces eso va a pasar, yo imagino que después de septiembre se irá a ver el tema de cómo dar respuesta al tema de la regularidad, al tema de las inscripciones, al tema de las mesas de examen, ¿no? Así que ustedes deben quedarse tranquilos y tranquiles y ver el tema de cómo se va resolviendo, ¿no? En el caso de Maribel, que estaba preocupada por ese tema. Ah, sí. Otro era sobre el parcial, porque el profe de filosofía había planteado de que en la primera semana de mayo iba a dar el parcial de filosofía, pero luego dijo que no podía porque el coordinador no dio permiso todavía para hacer los parciales virtuales todavía. Algo así había comentado. Bueno, nosotros no lo llamemos parcial, si usted quiere, Maribel. Lo llamemos un video integrador de contenidos, ¿no? El día de mañana que usted sea profesora, se va a dar cuenta de que en algún momento nosotros mismos nos tenemos que autoevaluar, ¿verdad? Es decir, tenemos que saber sinceramente en qué instancia estamos. No nos podemos mentir y decir, che, vamos todo bien, y que yo les ponga 100 a todas sus actividades, y ustedes digan, uy, voy, genial, genial. Y que después le haga una pregunta sobre una temática de la materia y ustedes no me sepan responder. Entonces, me parece a mí que la instancia de la integración de contenidos se hace necesaria, ¿no? Podemos discutir el nombre si ustedes quieren. Me pueden decir, profesor, no le pongan, no llame evaluación, no lo llamaremos evaluación, pero sí necesitamos integrar los contenidos. Y esa parte me parece que es necesaria, ¿se entiende? Entonces yo no me puedo mentir y puedo decirle ahora, vamos, genial, con Arturo Salazar va, ¿no? Ha completado todas las actividades, vamos de 10. Pero yo, la verdad, una cosa es que ustedes lo desarrollen tranquilo, pero otra cosa es que yo necesito saber si ustedes realmente han aprendido los conocimientos. Entonces lo que propongo es que no sea una evaluación, pero sí una instancia de integración de los contenidos. Por eso lo vamos a hacer grupal, ¿les parece? Por eso la idea es que sea grupal, o también si quieren individual, yo no tengo problema que sea individual, pero grupal es más fácil y ustedes lo van coordinando. Disculpe, ¿es tema de elección el video integrador o usted No, elige yo después voy a poner qué temas tienen que integrar ahí, ¿no? Profe, ¿y usted va a decir quién es el grupo o nosotros lo tenemos que...? No, ustedes van armando en función a sus propios intereses, ¿no? Bueno. En esas cosas ¿Hay un límite, profe? ¿Cómo? Dijo 5 o 4, que no es el límite de integrantes. Sí, puede ser 4 o 5. Sí, 4 o 5. De manera que les sea fácil de resolver y que no tengan problemas, ¿no? Si alguien quiere decirme, no queremos hacer eso, profesor, deme otra modalidad, me lo puede decir. Por eso estamos ahora para llegar a un acuerdo. Y en el caso que no encontremos pareja, profe. ¿Cómo no encontramos pareja? Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 alumnos que están acá conectados. Yo entiendo que a algunos les resulta difícil el tema de poder integrarse con otros compañeros. Bueno, en esa opción lo podemos hacer individual como quieran, y en otras opciones, si lo quieren hacer grupal, lo pueden hacer grupal. Yo les doy las dos posibilidades como para que todos tengan la posibilidad de hacerlo, el integrador, ¿no? Bueno, ¿sí? Bien, perfecto. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va la lectura de los textos? Entregué el último, que era de Valladolid, y hoy recién me enteré de lo que sería el nuevo, ya la nueva tarea para hacer. Sí, es un texto mucho más fácil de realizar, ¿no? Y voy a tratar de hacer menos complicadas las actividades para que ustedes puedan cumplirlas, ¿les parece? Bien, profe. Sí. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Javier, Arturo, Carla, Alejandra, Maribel, Ana Alberto, Flores, que yo no lo noté así, pero no sé cómo es su nombre, Ernesto y Joaquín, y a Cintia también, que no le puedo ver su cara, pero seguramente está escuchando. Este video va a ser grabado y lo voy a colgar en el grupo de WhatsApp
para que ustedes vuelvan a retomarlo, ¿les parece? Y para aquellos compañeros que no lo vieron, lo puedan ver. ¿Sí? Bueno, Bien, les profe. mando un saludo. Acá Ah, pauso igualmente. detengo la grabación.